Hoy el Señor en el Evangelio nos habla a nosotros, los cristianos, a sus discípulos, que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y esta es nuestra misión en el mundo. Pero a la vez nos advierte de dos peligros por los que podemos nosotros pasar, o riesgos, ¿no? Siendo sal podemos caer en no tener sabor, o siendo luz en ocultarnos. Y tanto el reservarse como el ocultarse son dos tentaciones que van contra la misma vocación a la santidad que el Señor nos llama. Y cuando hablamos de reservarse, muchas veces nosotros lo hacemos pues con las siguientes con los siguientes pensamientos o manera de pensar, ¿no? A veces Dios nos pide hacer algo y nosotros le decimos, bueno, después lo voy a hacer. O también le decimos, bueno, no puedo hacerlo porque no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces me excuso en que no sé para no hacerlo. O también cuando estamos haciendo algo que Dios nos ha pedido y empezamos a esperar o esperamos que alguien nos diga, bien, lo está haciendo muy bien, para asegurarnos de que lo que estamos haciendo pues está bien, ¿no? Porque buscamos una seguridad en lo que hacemos. O podemos ir al otro lado, al polo opuesto, que hacemos las cosas con miedo. ¿Con miedo a qué? A que me corrija. No las estoy haciendo con amor, sino precisamente hago con miedo a que me corrija. Y entonces, en todo eso nosotros vemos una reserva, es decir, que incluso haciendo cosas que Dios nos pide en la voluntad de Dios, queremos guardarnos algo, queremos proteger un tesoro que hay en mí. Y para ilustrar un poco, voy a poner una imagen que hoy mismo el Señor en el Evangelio nos habla, ¿no? Él nos habla de un grano de una sal que está sosa. Y cojamos un grano de esa sal, ¿no? Un grano de esa sal que está sosa, ¿no? Y ese grano pues no da sabor. Sí, donde se vaya a echar, en el agua o en el alimento, no va a dar sabor porque está sosa. Ahora, el reservarse es como si nosotros pensáramos que en algún punto de ese grano, en el centro de ese grano o en alguna zona de ese granito, está contenido todo el sabor. ¿Sí? Cuando nosotros nos reservamos, pensamos así, como si en ese grano hubiera una parte en donde está concentrado todo el sabor del grano. ¿Sí? Y pues si nosotros nos ponemos a buscarlo y empezamos a romper el grano, pues nos vamos a dar cuenta que en todos esos granitos que quedan, en todas esas partecitas, en ninguna de esas partecitas está contenido el sabor. O sea, todas las partes están sosas, no tiene sabor. Y que no existe una parte en ese grano que tenga el sabor. No hay ninguna parte que tenga el sabor que debería tener el grano. Es decir, todo el grano es soso. Pues así nos sucede a nosotros cuando nos reservamos. No es que haya en nosotros algo que podamos guardarnos. No, en el momento en el que yo me reservo, en ese momento lo pierdo todo. Incluso creemos que nos guardamos algo, pero como nos dice el Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, buscando salvar la vida, llegamos a la muerte. El que se reserva, llega a la muerte. Y el que se entrega, es el que no solamente da vida, sino que permanece en la vida. Y nosotros tenemos ese pensamiento de que, bueno, si ahora me reservo, si ahora me guardo algo, o si ahora no hago esto, decimos, bueno, después lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. O a veces con la pereza sucede también, ¿no? Bueno, ahora esto lo hago rápido, ya después tendré tiempo y lo haré con mayor amor, con mayor detalle, lo haré de una mejor manera, ¿no? Pues esa manera de pensar es la que no nos permite a nosotros convertirnos. Es decir, esa idea de que puedo entregar esto que me está pidiendo Dios en este momento
y que lo haga de esta manera, lo puedo entregar después. Esa es la idea que no nos deja convertirnos. Porque, siguiendo con el ejemplo o esa ilustración, pues pensamos que ese grano tiene algo adentro que contiene todo el sabor del grano. Pues sabemos que eso no es verdad. Pues naturalmente en el ejemplo sabemos que eso no sucede así. Pues tampoco sucede en nuestra vida espiritual. Entonces, aquel que se reserva lo pierde todo. Pongamos un ejemplo de la Sagrada Escritura, que hoy mismo también el Señor nos presenta en la primera lectura. El ejemplo de la viuda de Sarepta. Si ella hubiese hecho el pan para ella y para su hijo, lo hubiese perdido todo. Hubiese comido ese pan, pero ya ahí hubiera muerto, hubiera recibido la muerte. Se quedaba sin aceite, sin harina, incluso la muerte. Pero en cambio, como ella creyó e hizo el pan para Elías, porque eso era lo que Dios le pedía, y ella creyó en esa palabra, entonces lo recibió todo. Permaneció en la vida y a la vez recibió la harina y el aceite que necesitaba para vivir esos 3 años y un poco más para poder vivir, ¿no? Dirá el Señor y le pondrá a esta viuda como ejemplo ante un pueblo, Nazaret, que no creía. No creía, en cambio ella sí creyó en la palabra del profeta. Y ella, esta viuda, era pobre porque no tenía nada, pero lo que le salvó fue esa pobreza de espíritu. Es decir, entregar todo lo que Dios le pidió y en el momento que Dios se lo pidió. Porque cuando Dios se lo pidió, no era un momento en el que ella abundara en muchas cosas, no, precisamente cuando pasaba necesidad. Y Dios le pide que le dé aquello que necesita para vivir. Lo mismo sucede con la viuda en el Nuevo Testamento, que entrega todo lo que tenía para vivir. De allí que el Señor también nos muestra que ni siquiera la necesidad es excusa para no entregarse al Señor. Es decir, yo no le puedo decir al Señor, Señor, no te entrego esto porque lo necesito para vivir. Esta viuda nos muestra que entrega todo lo que necesitaba para vivir y lo recibe todo. Pues tampoco nosotros es excusa para decirle al Señor, bueno, Señor, es que esto lo necesito ahora, después te entrego, cuando tenga más te lo entrego. Pues no es excusa para eso. Vemos en esto que el Señor hoy nos presenta, esta bienaventuranza que ayer el Señor nos hablaba, ¿no? La bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. De allí que nos muestra el Señor que constantemente debemos estar entregándolo todo, porque esos son los pobres de espíritu. El Padre lo ha entregado todo, y lo ha entregado todo en su Hijo. Pues también nosotros, viviendo esa pobreza, debemos entregarlo todo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que estamos próximos a esta fiesta de Corpus Christi, pues veamos y meditemos un poquito en la adoración eucarística, que es dedicar un tiempo a la adoración al Señor en la Eucaristía. Solo es posible cuando somos pobres de espíritu. O tener un tiempo en la adoración y querer estar allí, eso es propio de alguien que es pobre de espíritu. Porque no es que el adorador o el que hace adoración eucarística, no es que tenga mucho tiempo y que porque tiene mucho tiempo le dedica el tiempo a Dios o le dedica el tiempo que le sobra. No, sino que le está dando a Dios todo lo que tiene. Y aun cuando lo que tiene es poco tiempo para trabajar, poco tiempo para estar con su familia, poco tiempo para estar con sus amigos, aún así le dedica el tiempo que Dios mismo le ha dado, la vida, y a la vez el tiempo que Dios le pide. Pues el Señor quiere que nos acerquemos más a Él, que Él está presente en la Eucaristía, pero que también confiemos en Él. Y pidámosle a nuestra Madre, María, Madre de la Eucaristía, que nos conceda esa pobreza de espíritu para poder amar al Señor y confiarnos en sus manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu, por los siglos.